Sean todos muy bienvenidos. Qué bueno es poder continuar la lectura de esta segunda carta de Timoteo. Vimos anteriormente esta realidad inspirada por el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo de las dificultades, los peligros de los postreros días o los postreros tiempos. Vimos por el Espíritu que habrá apariencia de devoción, de piedad a Dios, pero el interior de muchos será corrupto, conductas inadecuadas. De eso el hermano Timoteo debe de tener mucho cuidado y evitar ciertos individuos. También aprendimos que habrá persecución, habrá dificultades para todos los que profesen fe en el Señor por el peligro de los postreros tiempos. Pero en medio de la dificultad debe de Timoteo y todos los que vendrían después de él anunciar la verdad, permanecer en la verdad, en lo aprendido, sin agregar, sin quitar. Y es muy importante, hacia el final de este capítulo número 3 que la semana anterior pudimos culminar, comprender que todo lo que contienen las Sagradas Escrituras es la palabra que proviene del aliento de Dios. No las partes que a nosotros nos agraden, no las partes que imaginemos o deseemos, toda la Escritura del aliento de Dios proviene y ella es productiva. Es útil, beneficiosa, con la habilidad de perfeccionar, de hacer madurar, de completar al individuo para toda buena obra. Y ciertamente para ello nos ha preparado el Señor, para que andemos en las buenas obras que Él ha dispuesto de antemano. La propuesta, para aquel que lo desee, es comenzar la lectura del último de los capítulos de esta segunda carta a Timoteo. La palabra de Dios, versión Reina Valera, segunda carta de Timoteo, capítulo número 4, comienza así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a poner un freno momentáneo en la lectura de la palabra de Dios solamente por un tema de tiempo. Capítulo número 4 comienza de esta manera, lo vamos a releer, pero de una manera un poco más literal. Dice, solemnemente declaro delante de Dios y Cristo Jesús, el que estando para juzgar la idea es a los que viven y muertos, y por la aparición de Él y el reino de Él. Frenamos hasta aquí. Recordemos que venimos de lo anteriormente expuesto, que continúa y fluye acerca de la relevancia de la palabra de Dios en las Escrituras, que todo lo que comprende las Escrituras del aliento de Dios viene, y esa palabra de Dios es poderosa, hábil, fructífera para transformarnos. Por ende, va a venir una declaración, un testimonio. Solemnemente declaro, es un testimonio del que escribe, o sea, el apóstol Pablo. Solemnemente declaro. ¿Cuál es la magnitud de esta declaración? Como para citar a dos testigos, que en esencia es uno. La declaración es expuesta delante de Dios, la idea es Dios el Padre, y de Cristo Jesús, Dios el Hijo. Por ende, no hay testigo más relevante a cual citar. Recuerden, en los actos judiciales terrenales se citan testigos.
En esta declaración solemne se cita el mayor testigo, a Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo. Y del Hijo hoy aprendemos algo que habíamos aprendido de él anteriormente. Por ejemplo, lo aprendimos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Lo aprendimos en el libro de los Hechos, de parte del apóstol Pedro, también el apóstol Pablo, en Atenas, en el capítulo 17. El Hijo es el que estando pronto, la idea es eso, estando pronto, ¿para qué? Juzgar. ¿Qué es juzgar? El discernir, el diferenciar, el determinar entre los muertos y entre los vivos, por la manifestación, el advenimiento o la aparición de Él y el reino de Él. Y es importante esto. ¿Por qué? Porque cuando leemos esa declaración de reino, que recordamos la palabra, se nos viene una palabra a la mente concerniente al reino: gloria. Si tú lees concerniente al reino, vas a ver esa palabra gloria. Dice el Señor Jesús acerca de su venida y su gloria, del reino y su gloria, del trono de gloria. Siempre leemos esa palabra. Por ende, hay gloria en esta declaración. La gloria del juicio y la justicia del Señor. Y como hay gloria, hay peso, hay valor, hay responsabilidad. Ahora, todo esto que aprendemos en el versículo 1, ¿para qué? Para que Timoteo reciba esta exhortación que viene en el versículo 2 y todos los que vendrían después. ¿Cuál es? En este testimonio solemne de reverencia, de valor y de gloria. ¿Cuál es? 5 mandamientos. 5 vamos a leer en el versículo 2. Comienza así: proclama la palabra. Claro, es el contexto en el que venimos, ¿verdad? La palabra de Dios proviene de su aliento y están las escrituras. Como es de Dios, proclámala. Proclámala. Qué mandamiento básico, pero parece que ha quedado olvidado en el presente. Porque ahora ciertos individuos se dedican a proclamar otras cosas. No, Timoteo. Tú proclama la palabra. Es una orden. Esta palabra en sí no es a veces la palabra que nosotros asociamos a la acción de docencia pastoral cuando se enseña la palabra y la doctrina, sino más bien podría ser aplicable también a todo, hermano, de proclamación a modo de heraldo, el testimonio del Evangelio. Proclámalo, proclámalo, proclámalo. ¿Y qué más? Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y la idea de esta insistencia está relacionada con la presencia. Timoteo tiene que tener su presencia activa en el ministerio y en la proclamación. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Siempre mientras tenga vida tiene que estar involucrado. Por eso a tiempo y fuera de tiempo. En temporada o fuera de temporada. En temporada la idea es cuando hay apertura de puerta, cuando hay benevolencia del Señor de permitirnos con libertad anunciar, y cuando hay persecución, cuando hay dificultad, cuando hay que andar en situaciones de quizás como los hermanos en cavernas o donde fuese, a tiempo y fuera de tiempo. Tiene que estar presente Timoteo, insistiendo en la proclamación. Es el segundo imperativo. El tercero, convence. Convencer al oyente. ¿Cómo lo convence? No con ideas personales, no con filosofías, con huecas sutilezas. Se convence a través de la misma palabra, por ejemplo, la ley de Dios. La convicción al oyente de su estado de pecado es a través de la proclamación de la ley de Dios. Por la ley de Dios es que el individuo es conducido a Cristo, porque la ley es el tutor que el Espíritu Santo utiliza, convenciéndonos que somos transgresores, somos culpables y que necesitamos un Salvador, que no tenemos justicia en nosotros mismos y que somos expuestos a juicio. ¿Recuerdan? Él, cuando venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, justicia, juicio. Cuando somos convencidos de nuestro pecado, somos convencidos de nuestra injusticia y del juicio que nos exponemos, el Espíritu Santo nos guía a Cristo para convencernos del pecado del cual somos perdonados por Cristo, de la justicia que Él nos concede, la cual Él vivió, y del juicio que somos exonerados por su misericordia, porque Él paga por nosotros en la cruz. El Espíritu Santo utiliza la ley para el convencimiento. Timoteo tiene que proclamar la palabra, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la verdad, para convencer al oyente. ¿Qué más tiene que hacer Timoteo? El cuarto mandamiento de este versículo, ya este es el cuarto, es maravilloso este versículo, tiene 5 mandamientos. ¿El cuarto cuál es? Reprende.
Aquí ya vemos un paso extra al convencimiento. Fue primero la proclamación, la segunda fue la insistencia, o sea, la presencia continua a tiempo y fuera de tiempo. La tercera fue el convencer y la cuarta ya es el reprender. Esta cuarta ya es un punto extra y a algunos no les agrada, pero es lo que dice la palabra de Dios y nosotros lo creemos. La reprensión es cuando ya notamos cierta obstinación o rebelión del oyente. Es una reprensión. Tiene un propósito siempre de salvación, pero ya es un paso extra. Aquí ya denota cierto rechazo, cierta obstinación, cierta rebelión y por la autoridad que el Espíritu Santo concede a través de la verdad hay que reprender esta conducta incorrecta. Timoteo tiene que hacer esto y tiene que tener valor. Recuerda que hemos aprendido acerca de Timoteo cierta timidez, cierta tendencia a quizás verse un poco avasallado quizás con el ministerio. Bueno, Timoteo tiene que fortalecerse en el Señor y reprender cuando así sea conveniente. Pero ojo, la reprensión nunca es para condenación. ¿Cómo lo sabemos? Por la última palabra o el último mandamiento, el último verbo imperativo de este versículo 2, exhorta. Esta palabra de exhortar también se utiliza en otras secciones y se traduce como consolar, confortar. O cuando toca reprender, no es para condenar. Luego que viene también la tarea de la consolación y el confortar. Fue reprendido el individuo para su arrepentimiento y cuando se arrepiente es tiempo de confortar, es tiempo de animar, de consolar. Todo eso tiene que hacer Timoteo. Tiene que proclamar la verdad. Tiene que insistir y estar presente en temporada, fuera de temporada. Tiene que convencer al oyente, incluso lo tiene que reprender y también lo tiene que confortar, lo tiene que animar, lo tiene que consolar con exhortación. ¿Con qué? Con toda paciencia e instrucción. Con toda paciencia. Esta tarea del ministerio no es un juego. Toda paciencia. ¿Cuántas dificultades padecerá el ministro? ¿Cuánta paciencia tiene que tener? Recuerda que siempre el ministro tiene que tener paciencia y misericordia por sus propias debilidades, considerando sus propias debilidades, y tiene que tener mucha misericordia para con el pueblo, para con el oyente, cuando trata con él. Ya habíamos visto de esta paciencia con el fin de que quizás Dios conceda arrepentimiento para conocimiento de la verdad. Ya habíamos visto esa tendencia de benignidad del ministro, siempre mostrándose en mansedumbre, en humildad, siempre con el fin del arrepentimiento y la salvación del oyente. Toda paciencia. No debe de ser el ministro, no debe de ser fácilmente irritable. Eso no significa que no habrá momentos en donde habrá justa indignación y hasta veremos cierta tendencia hasta enojo justo por rebelión, por malas actitudes, pero no debe ser fácilmente irritable el ministro. Tiene que mostrar paciencia, misericordia para con la persona, y esto lo tienes que hacer con toda instrucción, con toda doctrina, con toda didaché. Nuevamente, no hay margen para aquel que quiera con honestidad conducirse, no hay margen para estar fuera de la palabra. Todo es a través de la palabra, todo es con la palabra, con la doctrina, con la instrucción, a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la palabra. ¿Y esto en qué contexto? Mira el contexto del cual vamos a ser advertidos, recordando que estamos en enseñanza de postreros tiempos, días postreros. Versículo 3. Porque habrá tiempo cuando sana didaché no resistirán, sino acorde a los propios deseos, a ellos se hacinarán o amontonarán maestros, picándoles el oído. Muy bien. La advertencia del apóstol Pablo, o del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es de este tiempo que ha de venir. Este tiempo que está involucrado en los postreros tiempos, dice que habrá este tiempo cuando la sana didaché o la sana doctrina, que es el consejo de Dios, la palabra de Dios, todo lo que aprendimos anteriormente por los profetas hebreos que quedó registrado en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, y todo esto del Nuevo Testamento, que es esta carta junto con el resto de las cartas, que es el consejo que estaba recibiendo Timoteo. Con toda esa verdad, ¿qué va a pasar?
llegará el tiempo que no se va a resistir o no se va a soportar de parte de los oyentes. Note el contraste. Timoteo tiene que estar consagrado al anuncio de la palabra y va a venir tiempo que no habrá resistencia de la palabra, no habrá soporte de la palabra, y esto va a denotar que estos oyentes no han nacido de nuevo, no han creído al Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó en Mateo capítulo 11 que ¿qué? Lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí. ¿Y qué dijo de ese yugo? Es fácil y ligero. Juan, su siervo, en su carta nos contó que sus mandamientos no son gravosos, pero estos individuos no lo soportan, no lo resisten, no la pueden cargar la palabra de Dios, porque no han nacido de nuevo. Al no soportar la palabra de Dios, la sana doctrina, la didaché, buena enseñanza, ¿qué van a hacer? Acorde a los propios deseos. Y esto denota, el que ha nacido de nuevo ya no vive para sí, dice la Escritura, vive para aquel que murió y resucitó por él. Pero el que no nació de nuevo vive para su propio deseo. Es guiado por sus apetitos de la carne. Sino acorde a sus propios deseos, ¿qué van a hacer? A ellos se hacinarán. La idea es apilar, amontonar. Hay tal cantidad que hay una agrupación. ¿De qué? Maestros picándoles el oído. Van a ver en abundancia. Esto no nos debería de sorprender. ¿Recuerdas la enseñanza del gran Dios y Salvador Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24? Porque se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha de enfriar. Esto habla de abundancia. Muchos maestros que se van a apilar, se van a amontonar. ¿Para qué? Para complacer los deseos de los oyentes. Esto pasó en el pasado con Israel cuando le pedían a los líderes que les hablasen palabra halagüeña. No querían la profecía del Señor, sino querían palabra halagüeña. Y esto pasará en los postreros tiempos cuando los oyentes, acorde a sus deseos, desearán ¿qué? Que le hablen cosas dulces al oído. Y habrán individuos que estarán prestos y se apilarán, se amontonarán los falsos maestros. Los maestros con oído picado. La idea es el oído picado respecto de la verdad. Oído que no está sensible a la verdad de Dios. Cuando la Escritura nos mandató, por ejemplo a través de Isaías, siervo del Señor, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes dispuestas, presentadas al rey David. Siempre hay que inclinar el oído a la verdad, a la palabra de Dios, y es el mandato hacia Timoteo. Los 5 mandamientos que lo podríamos resumir en uno, que era la vida de Timoteo consagrada a la verdad de Dios. Pero debe saber Timoteo que en los postreros tiempos, los días difíciles de la verdad de Dios, la mayoría va a apartarse. ¿Recuerdas? Ahora vamos a comprender un poco más la enseñanza de aquella carta que vimos anteriormente en Tesalonicenses, cuando el retorno del Señor no va a venir, no vendrá aquel día del Señor sin que antes venga ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de perdición, el hijo del error, de iniquidad, aquel sin ley. Tiempo vendrá, hermanos, tiempos peligrosos, donde la sana doctrina no se ha de resistir. Sana doctrina no. Algunas la llaman hoy a la sana doctrina, la verdad, lo hablan como algo divisivo. Causa división. Es legalista. Ojo cuando escuchas ese tipo de expresiones. Cuando alguien eso es legalismo, es división, nosotros nos gusta estar unidos. Cuando alguien se aparta de la verdad con la supuesta idea de unión o de lo que fuese, peligro. Es una advertencia. ¿Por qué? Porque es característica de los postreros tiempos. A los propios deseos, ¿qué van a hacer? Hacinarse, apilarse, amontonarse, maestros picándoles el oído. Y ciertamente, versículo 4, y ciertamente de la verdad el oído removerán. Esto es una acción voluntaria. Esto no es una expresión de falta de conocimiento por algún tipo de incapacidad, de comprensión. No está nada involucrado el intelecto o las capacidades. Aquí está involucrada la voluntad.
voluntariamente se ha de remover el oído, se ha de quitar el oído. ¿De qué? De la verdad. No quiero oír la verdad, no quiero sujetarme a la verdad, no quiero la palabra de Dios. ¿Qué quiero? Lo que se vio en el versículo 3, mis propios deseos. Ese es el punto. No es que la verdad no sea clara, no es que la verdad no o haya cambiado, no, la verdad es firme, el fundamento es firme, está claro el consejo de la sana doctrina. Yo no la quiero en mi vida, no quiero, ¿saben cómo se resume esto? No quiero el señorío de Cristo, no quiero Cristo gobernando, quiero gobernar yo, mis deseos, mi carne. De eso se está instruyendo aquí. Timoteo tiene que tener conocimiento de estas cosas. Estas serán las características del tiempo final. Los deseos personales por delante de la voluntad de Dios. Eso no es bueno, nunca traerá dicha, no va a ser de beneficio para el alma. Siempre hay consecuencias con poner por delante nuestros deseos delante de la voluntad de Dios. Ciertamente, dice, literalmente, ciertamente de la verdad del oído removerán y miren. Algo van a hacer, no es que se van a quedar en un estado neutro. Se quita del oído la verdad, pero se ministrará algo. ¿Qué van a ministrar los falsos maestros? A mitos o ficciones se volverán. Si tú estás en la asamblea, en la localidad donde te encuentras, escuchando historia tras historia, anécdota tras anécdota, no es tan sano. No que no haya espacio para que alguien cuente una historia, no que no haya espacio para que alguien cuente un testimonio, una anécdota de algo que haya sucedido. Pero muchas veces, en vez de predicación de la verdad, es un mito, es una ficción, es una fábula, es una supuesta historia que sucedió en tal lugar, en cual lugar, y se elabora semana tras semana. Y muchas personas se ven cautivadas por ello. La verdad, la verdad no la quiere oír la persona. Pero historias, ficciones, mitos, eso se recibe. Son tiempos peligrosos. Y en especial en este medio en el cual nosotros hoy estamos anunciando, en este medio digital, hay mucha contenido de ficciones con supuestas ideas o visiones o revelaciones de Dios. Son ficciones porque no tiene fundamento en la verdad. Debemos de discernir. Versículo 5 tiene un comienzo que tú ya lo conoces si nos has acompañado o si has leído estas cartas. Es así. Sin embargo, tú. O tradujo Reina Valera, pero tú. Este contraste ha sido reiterado por parte del apóstol Pablo, citando lo malo, los malos ejemplos que no hay que imitar, pero tú. ¿Y ese tú quién es? Timoteo y todos los que vendrían después que crean en el Señor. Sin embargo, tú, sobrio sé. Es el 6º mandamiento de hoy. Los 5 primeros los vimos en el versículo 2. Vamos a reiterarlos porque son importantes. Proclamar la verdad. Insistir, estar presente en temporada o fuera de temporada. Convencer al oyente. Reprender cuando sea necesario. Y exhortar, que tiene la idea de animar, de consolar, de confortar. El 6º mandamiento de hoy, en medio de los tiempos peligrosos y de la falsedad que abundará, que el oyente quiere oír y que los falsos maestros le van a dar con gusto. El 6º mandamiento, ¿cuál es? Discreto o sobrio sé. El ministro del Señor tiene que ser discreto. No debe ser como esos falsos maestros de ficciones. Debe ser discreto, debe mostrar sobriedad y sobre todo debe estar pronto para algo. En todas las cosas soporta aflicciones. Ya es reiterado este mandamiento. Habrá aflicción para el ministro del Señor. Tiene que estar pronto para padecer males, como Pablo los estaba padeciendo y como a Timoteo le han de venir. Recuerda, es parte de la soberana voluntad del Señor. No que los males vienen del Señor, por favor, quítese esa idea, sino que los permite el Señor para su gloria en su soberana voluntad y todo cooperará para bien. Timoteo, vienen aflicciones, sopórtalos, resístelos, no abandones el puesto, Timoteo. Esto nos enseña que el que ministre la verdad ha de padecer por la verdad. En este mundo en tinieblas, el que ministra la verdad ha de padecer la verdad. ¿Por qué? Porque la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Tú eres de la luz, o sea, eres de Cristo, has de padecer por tu Señor. Es una garantía. El mundo en general rechaza la luz, aborrece la luz. El que ministra a Cristo la luz, la verdad, ha de padecer
por el Señor. Así que soporta las aflicciones. Es el 7º mandamiento de hoy. Vamos al 8º. Dice así: obra hace de evangelista. Timoteo tiene que hacer obra de ¿qué? De anunciar las buenas noticias. Cuando leemos esta palabra evangelio, hablamos de las buenas noticias de Dios para el ser humano. Las buenas noticias no son ficciones, no son ideas humanas. Es la proclamación de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su postrera resurrección de entre los muertos para conceder justicia a todo aquel que cree en su nombre. Tienes que hacer esa obra, Timoteo. Consagración a esa tarea. Proclamar el evangelio de la gracia de Dios a toda carne. ¿Qué más? El 9º mandamiento de hoy. El ministerio tuyo completa, y la idea es completa totalmente. No quede caduco tu ministerio. Ya sabemos y hemos aprendido que la tarea la hace Dios a través de nosotros, pero la voluntad nuestra tiene que estar sujeta. Timoteo no debe de dispersarse, no debe de distraerse, y ya como aprendimos, no debe involucrarse en otras actividades como aquel buen soldado que fue tomado por alguien y que le busca complacer continuamente. Timoteo, completa tu ministerio totalmente. Así que discreción, soportar las aflicciones, ser un evangelista, predicar el evangelio, y hoy aprendemos que completar el ministerio. Muy bien, y esto es tan importante que Timoteo preste atención por algo en particular, y en particular de la vida de aquel que está escribiendo la carta. Miren lo que vamos a aprender con el versículo 6 en adelante. Porque yo ya estoy para ser derramado en libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Timoteo tiene que practicar lo que ya vimos, esos 9 mandamientos, todos relacionados con la tarea en el Señor y la verdad. ¿Por qué razón? Bueno, porque es voluntad de Dios, no hay duda, pero también porque la tarea de aquel que está escribiendo, el ministerio de aquel que está ministrando, ha llegado a su fin. El Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús, ha advertido al apóstol Pablo, como también lo había hecho en la carta de Pedro, y le había advertido al apóstol Pedro: es tiempo de partir a la presencia del Señor y disfrutar de su presencia en gloria. Culmina la carrera del apóstol Pablo. Dicho sea de paso, esto demuestra que todos los involucrados en la tarea, es gloria para Dios cada hermano llamado a la tarea, pero nadie es el único que hace la tarea. Gloria a Dios por el ministerio del apóstol Pablo. Del Nuevo Testamento que tenemos, es el autor humano. Recuerden, toda la palabra viene de Dios, pero humanamente hablando es el autor de la mayor cantidad de libros que tenemos en el Nuevo Testamento. No culmina la tarea con Pablo. La tarea de Pablo debe culminar, ¿y qué tiene que seguir? Timoteo. Y tiene que seguir la misma tarea, la misma verdad, la misma doctrina. El mismo evangelio tiene que continuar, y así ya han pasado 1900 y pico de años de los días de Pablo, y tiene que continuar exactamente la misma verdad, exactamente la misma obra, exactamente el mismo esfuerzo. No hay que modificar. Esta es la razón, Timoteo. ¿Cuál? Yo ya estoy pronto para ser derramado en libación. ¿Y qué significa esto de ser derramado en libación? Es como ese líquido que es derramado al suelo. La idea es sacrificio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el tiempo de mi partida ha llegado. Llegó el tiempo de partir. Y aquí esto denota el corazón de este hermano llamado Pablo por la gracia de Dios. ¿Qué piensa generalmente el ser humano cuando ha de partir? Vamos a ver una breve expresión humana terrenal. Oh, quiero el viaje. Ese lugar que nunca he conocido. Esa adquisición que siempre deseé. Porque ya estoy pronto, me queda el último tiempo. Pablo no está interesado en ese viaje. No está pensando en adquirir tal o cual bien. No está pensando en él. Está pensando en el ministro que continúa Timoteo y en aquellos que han de ser ministrados por Timoteo. Está pensando en el Señor y su obra. Qué bueno es vivir por y para el Señor. Y al partir pensando en el Señor. Porque
Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Vivamos, durmamos, del Señor somos. Así el hermano Pablo nos anticipa su partida. ¿Y qué cuenta? Algo muy importante. Muy importante. 3 palabras que quisiéramos, de entre los mandamientos que aprendimos, quisiéramos también que quedase grabado en nuestro corazón 3 palabras. Las vamos a destacar inmediatamente. La buena pelea he peleado, la carrera he completado, la fe he guardado. Pelear, completar y guardar, quisiéramos destacarlo hoy para todo oyente, empezando por cada una de nuestras vidas desde ya. La buena pelea. Hemos aprendido, ¿te acuerdas? No tenemos lucha con carne y sangre, sino con principados, potestades y con esas criaturas celestiales caídas. Hay una batalla que es la batalla de la fe. ¿Y qué hay que hacer? Hay que pelearla creyendo en Cristo Jesús, dependiendo de Él. Pablo, ¿qué ha hecho? Ha peleado esa batalla. No desertó, no abandonó, no se involucró en otras actividades. La batalla buena la peleó. La Escritura nos habla de la vida en Cristo Jesús como una carrera. Por ejemplo, el autor de Hebreos nos dijo que hay que correr con paciencia, puesto los ojos en Jesús. Vimos también de este mismo varón llamado Timoteo que como un atleta tenía que correr absteniéndose de todo con tal de obtener un premio. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Él en su propia vida corrió la carrera y la completó. Nadie corre una carrera para no llegar a la meta. El objetivo del atleta siempre es pasar la meta. Y el apóstol Pablo ha corrido y ha completado esa carrera. ¿Qué ha hecho el apóstol Pablo? La fe dada a los santos la ha guardado, la ha preservado, la ha mantenido. No la modificó, no la adulteró, la preservó. Por eso es que destacamos hoy como algo que sería bueno que aprendiésemos a orar por nosotros y por todos nuestros hermanos. ¿Hacer qué? Pelear, ya sabemos que la buena batalla. Completar, ya sabemos que la carrera. Guardar, ya sabemos que la fe dada a los santos. ¿Qué vida del hermano Pablo? ¿Qué consagración? ¿Cuántas aflicciones y padecimientos? No en vano. Versículo 8. De esta manera nos hemos de despedir. Desde ahora es reservada para mí la de justicia Estefanos, la cual me dará el Kyrios en aquel día, el juez justo. Sin embargo, no solo a mí, sino también a todos aquellos habiendo amado la aparición suya. Vimos una pelea que se tuvo que pelear, Pablo la peleó. Vimos una carrera que hubo que correr, Pablo completó. Vimos una fe que hubo que preservar por la gracia de Dios, Pablo guardó. En medio de ello, aflicciones, desnudez, pasó hambre, privación de libertad, fue azotado, fue maltratado, fue apedreado hasta considerado muerto, fue incluso desertado por los hermanos. Y todo lo que está registrado en la vida de Pablo. ¿En vano? No. Mira la recompensa que aguarda. Desde ahora me es reservada para mí. Me es reservada para mí la de justicia Estefanos. Y esta palabra Estefanos es una palabra griega que hace referencia a una corona. Hay 2 palabras griegas que nos hablan de corona. Una es la corona de realeza, la que reciben los reyes por su linaje, y otra es la corona de conquista o de victoria de los atletas. Pablo utiliza esa palabra, la de los atletas que han sido victoriosos. Fue victorioso en permanecer en lo que se le encomendó y se depositó. Y como fue victorioso, hay una corona de justicia guardando. ¿Quién se la va a conceder? Aquí los atletas reciben la corona de parte de las autoridades, de los comités, de las organizaciones del evento. Pero al apóstol Pablo le va a dar a alguien en particular una corona de justicia, la cual me dará el Kyrios en aquel día. Y es interesante que Pablo nombra a Jesús como ¿qué? Como el Señor. Como se sujetó a la autoridad de Jesús y padeció todas estas cosas por Jesús, ese mismo Jesús que fue su autoridad, su Señor, lo va a coronar.
antes de continuar, es importante que hagamos referencia a algo. Los que nos escuchan desde hace un tiempo lo sabrán, pero lo reiteramos. No estamos hablando de salvación del alma. No hay una sola instancia de todo esto que hemos leído acerca de la justificación de la fe de Pablo. Nada es en referencia a la salvación de la vida de Pablo. Estamos hablando de la premiación de alguien que fue salvado, alguien que creyó al evangelio llamado Pablo. Porque las escrituras son enfáticas en enseñarnos que habrá un tribunal, el tribunal de Cristo, en donde habrá galardones y premiación acorde a las obras de los creyentes, acorde a las obras de los redimidos. No estamos hablando de salvación del alma, muy importante. Estamos hablando de premiación de la vida de Pablo como un creyente. Y esta premiación es ser coronado por su Señor. A ese Señor que le dijo que iba a padecer por su nombre, que iba a tener que experimentar aflicciones, pero que no es injusto. Es un juez justo. Tan justo como para darle una corona. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas al Señor de gloria? Al creador del universo, al que vino a esta tierra, se encarnó, que murió y que resucitó de entre los muertos, al santo, al justo, al fiel y verdadero, ponerte una corona a ti. ¿Por qué? Por la fidelidad, por no ser negligente a estas enseñanzas, a estar atento a la palabra de Él y disponerte delante de Él para que Él te moldee, para que Él te utilice por su espíritu y la verdad y cumpla todo buen propósito en ti. El poder, la virtud viene de Él, no de ti, no de ninguno de nosotros, ni siquiera del apóstol Pablo. Toda gracia viene de Él, pero nuestra voluntad tiene que estar rendida. La voluntad de Pablo se rindió a su Señor y su Señor, fue justo. El Señor dice en la Escritura que es tan justo como para los vasos de agua que das en su nombre, no tenerlos en falta de consideración. Así de justo es el Señor, así de preciso y así de justo como para examinar los pecados del individuo que están fuera de su gracia, o sea que no han creído su evangelio, y condenarles, porque Él es juez de vivos y muertos. El Señor todo lo sabe, todo lo comprende y es justo. Y este juez justo le ha de coronar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo que ¿qué vimos? En este muy breve resumen, vimos que peleó, vimos que completó, o sea, corrió y completó, y vimos que guardó la fe. Ha de recibir una corona de justicia. ¿Cuándo? En aquel día, en el día de Cristo, en ese día glorioso de encuentro con el Señor, ese día de tribunal y de recompensa. Este juez justo ha de dar una corona. Y aquí es donde alguien escucha y dice, qué bueno sería experimentar esta realidad del apóstol Pablo. Se le reservó al apóstol Pablo. Oh no, mi amigo. Esto no es para el apóstol Pablo únicamente. Esto, mira cómo termina. Sin embargo, no solo a mí, sino ¿a quién más, Pablo? A Pedro, a Jacobo, a Juan, ciertamente, pero hay más coronas para entregar, sino también a todos aquellos, y la idea no es solo el masculino, es todos aquellos y aquellas, está incluido todo el pueblo, a todos aquellos, ¿qué? A todos aquellos que habiendo amado la aparición, la manifestación, el advenimiento suyo. Todos los que amen la venida del Señor han de ser coronados por el Señor. Y aquí la pregunta es, ¿cómo he de amar la venida del Señor? Qué buena pregunta. ¿Cómo? Pelea, corre y completa, guarda la fe. Es el muy breve resumen de Pablo. Hay que pelear la batalla, hay que correr la carrera y completarla, hay que guardar la fe. Eso es amar la venida. ¿Cómo es? Con los 9 mandamientos que vimos hoy. Hay que proclamar la verdad, hay que instar a tiempo y fuera de tiempo, hay que convencer, hay que reprender, hay que exhortar, hay que ser sobrio y discreto, hay que padecer aflicciones, hay que predicar el evangelio, hacer obra de evangelista, hay que estar dispuesto para completar el ministerio. Y todo lo que aprendemos del consejo, eso es amar la venida. No son meros sentimientos de recitar poemas. Si tienes un poema para el Señor, cuéntaselo, claro que sí, válido. Pero no es un tema de sentimentalismo como se comprende el amor de parte del mundo. El amor hacia el Señor es creer en Él, creer en su voluntad, en su consejo y disponernos a vivirlo como Pablo lo practicó, como Timoteo lo está practicando y lo tiene que continuar practicando, y como ahora nos toca a nosotros en este tiempo peligroso y difícil
vivir, ministrar y predicar la verdad. ¡Qué maravillosa enseñanza! Corona de justicia para todo aquel o aquella que ame la venida del Señor. Así que nuestro anhelo es que estemos muy, muy atentos a esta realidad. La palabra de Dios en tiempos difíciles. Recuerden, habrá mucha falsedad y muchos van a apartar el oído de la verdad. Seamos discretos, seamos sobrios. Volvámonos de corazón sincero al Señor. Él, el juez justo, no va a menospreciar todo sacrificio, todo padecimiento en su nombre. Ha de recompensar. Nos resta el deseo que gracia, paz, misericordia de Dios sea con todos los que aman su venida.